Hola chicos, bienvenidos a Casino Bravo TV, tu canal para bailes cubanos, reggaeton y más. Este video va a ser la cuarta y última parte de una serie de videos a la que yo llamo la historia del baile de casino. Esta última parte se llama la decadencia del baile de casino, la situación general de Cuba. En el último video nos habíamos quedado en la caída de la Unión Soviética. Esto significa que en Cuba se crea una paranoia económica, porque Cuba, como Estado socialista, dependía mucho de los préstamos y la ayuda que le estaba dando la Unión Soviética. Con esto se debilita el socialismo y, por ejemplo, en nuestro interés, como estamos hablando específicamente del baile, las escuelas internas se deshacen. Las escuelas internas fueron focos muy importantes del casino, porque como mencioné en el video anterior, los jóvenes se juntaban en esos lugares para estudiar, trabajar en el campo y en las noches bailar, sobre todo casino. Esas escuelas se fueron cerrando porque ya no había más dinero. Se dieron cuenta que la obra de mano gratuita a los jóvenes obviamente no iba a ser tan efectiva como la mano de obra pagada. Entonces el Estado cubano se comenzó a preguntar, bueno, ¿de dónde sacamos dinero? Es así como en los años 90 empieza un boom del turismo en Cuba. El Estado se dio cuenta que con el turismo podía hacer bastante dinero. Tenemos un llamado capitalismo de Estado donde se mezcla el capitalismo con el socialismo. Se instalaron redes de hoteles de empresas mixtas, es decir, tenemos los inversionistas capitalistas que vienen del extranjero y tenemos una parte que es el Estado mismo. Es así que a partir del turismo en Cuba se crea un clima de oportunismo, donde cada uno trata de hacer dinero justamente con el dinero que va a venir del extranjero de los turistas. Pasemos a hablar de la parte comercial. La cultura se convierte en un negocio, se comienza a vender todo, es decir, las tradiciones, la comida, la música, el baile en nuestro caso y obviamente también el casino. Esto no significa que sea algo malo, todos los países lo hacen. El turismo vive de eso, de enseñarle justamente a la gente que viene del extranjero cómo se ve la cultura de un país. Sin embargo, el casino se degenera porque lo comienzan a vender de una manera diferente que es en sí más atractiva para el público extranjero. Por ejemplo, los conciertos se prestan más para que los turistas y los cubanos liguen entre ellos, que destruye la tradición cubana de ir a un concierto y simplemente bailar. Aún se bailaba, pero ya mucho menos, porque cada cubano, como ya mencioné, trató de ser muy oportunista y trataba de ligar con los turistas para tal vez casarse y fugarse el país. ¿Y quién los culpa si la situación económica y social de este estado cubano socialista era bastante mala? Entonces es irónico cómo el capitalismo destruye el baile de casino y el socialismo lo único bueno que tal vez trajo fue que Cuba se quedó como en un espacio de tiempo, en una burbuja, aislado del resto del mundo. Es decir, que el casino tuvo bastante tiempo para surgir y fortalecerse y crear una tradición que no se pueda romper tan fácilmente por la vida moderna, puedo decirlo así. Lo digo porque muchos otros países, al llegar a la era moderna, han perdido bastantes tradiciones, justamente porque la vida moderna se vuelve más fácil, más confortable, y hay muchas distracciones y muchas cosas a hacer. Entonces cosas tan, ¿cómo se dice?, básicas y elementales como ir a bailar o escuchar la música tradicional de tu país se convierte ya en algo que solamente ves en ocasiones especiales o en festivales o en teatros, pero no es algo que vives el día a día. Pero justamente Cuba fue lo contrario, la música nacional y el baile fueron cosas del día a día. Es por eso que el casino se pudo mantener en el socialismo, por decirlo así, protegido de todas las distracciones que vienen justamente con el capitalismo y la era moderna. Entonces, desde el punto de vista comercial,
el casino se comienza a plagiar y vender con un nombre que no le pertenece. La salsa cubana y el casino en sí, en el baile es lo mismo, pero se comienza a deformar con el tiempo y a las afueras ya se vende no solo la música nacional de Cuba como salsa, sino también el baile. La parte artística. Los artistas cubanos, específicamente los bailarines, ven la necesidad de vender su trabajo. Entonces, como ellos salen de esas escuelas nacionales de arte, ellos más bien han aprendido los bailes folclóricos de Cuba, los bailes afrocubanos, los bailes triviales, la rumba, pero no tanto el casino. Entonces lo que hacen es mezclar lo que ellos ya saben con el casino para así vendérselo a los turistas. El problema con esa parte artística es que el arte no representa la realidad, como ya mencioné en videos anteriores. La realidad empírica es muy diferente al arte. El arte es algo subjetivo y es algo que no nace en la población en sí. Entonces el casino que enseñan esos bailarines tampoco no es el empírico que bailaba la población. Es así como los artistas venden este tipo de casino, no solo con el nombre de salsa, sino lo mezclan con el afrocubano, con la rumba y otras cosas, y se exporta de una manera muy diferente a lo que se bailaba en la isla. En especial los bailarines de Tropicana o los bailarines de cabaret ven esta oportunidad como una manera de también ligar con los turistas y casarse e irse del país. Porque, a ver, al final, ¿quién los va a culpar si la situación era muy mala bajo el régimen socialista? Entonces, cualquier artista que ve la oportunidad de largarse y dar sus clases de baile a las afueras del país va a ser mucho más próspero que quedarse en Cuba. El problema es que todos estos cubanos que salen del país representan la cultura que se estaba dando. Ya justamente cuando inició todo esto de que el casino se esparza a nivel internacional. Entonces ellos son los únicos responsables de representar con exactitud lo que estaba pasando en el país. Y como casi todos lo han representado de una manera equivocada, el casino se comenzó a enseñar también de manera equivocada en todo el mundo, porque estos artistas cubanos le enseñan luego a sus alumnos que también se vuelven profesores, y ellos le enseñan a otros alumnos que también se vuelven profesores, y así se va expandiendo toda esta cultura y todo el mundo termina bailando algo que es completamente diferente a cómo se baila el casino tradicional. Es por eso que hoy en día todo el mundo baila salsa cubana, pero los cubanos que viven en la isla misma y les dicen a ellos, mira este video, esto baila de casino, ellos te van a decir, no, esto no es baile de casino, eso es cualquier otra cosa. Porque justamente bastante esas tradiciones bailables del casino empírico que se bailaba en Cuba se perdieron por los bailarines. Porque los bailarines son los que hacen el arte y lo subjetivo, pero los bailadores empíricos son los que se quedaron en la isla y no pudieron esparcir su conocimiento. Y finalmente tenemos la salsa. El fenómeno de la salsa ya es casi un poco redundante que mencione esto, pero justamente el fenómeno de la salsa plagió la música cubana, que realmente era el son cubano, y finalmente también el baile, porque ya casi nadie lo llama baile casino, sino se le llama salsa cubana. Aquí solo vale brevemente mencionar que fue mucho más fácil vender la música y el baile de Cuba bajo el nombre de salsa. La salsa ya fue popular desde los años 70, entonces cualquier cubano que es un poco inteligente se va a dar cuenta que es mucho más fácil vender su baile, sus tradiciones a las afueras del país con el nombre de salsa, porque nadie va a ir a una escuela donde venden casino, porque nadie sabe lo que es casino más que en la isla misma. Si quieren más información sobre este conflicto entre casino y salsa cubana, tengo un video que les voy a dejar aquí. Y finalmente hablemos del rescate. Entre los años 90 y la actualidad, se puede decir que hubo un momento donde se trató de rescatar
las tradiciones de los bailes cubanos, en especial del baile casino. Este rescate fue liderado por Adalberto Álvarez, que tiene su banda Alberto Álvarez y su son, que es uno de los artistas músicos cubanos más populares de la historia. Alberto Álvarez fue a Japón para participar en un concierto y también fue jurado ahí de una competencia de casino, que en Japón le llamaban salsa, y se inspiró a partir de este hecho y volvió a la isla de Cuba y contactó con Víctor Torres, que es un director de televisión, y decidieron crear el programa Para Bailar Casino. Para Bailar Casino es el mejor ejemplo que tenemos hasta la actualidad de los bailadores de casino aún más o menos tradicionales. Es decir, en YouTube puedes encontrar bastantes videos. También he usado muchos, no sé si se han dado cuenta, he usado bastantes videos de este programa para mis videos que he estado haciendo. Y estos videos son bastante valiosos e icónicos porque muestran justamente cómo aún se baila el casino en Cuba. El programa estuvo al aire del año 2004 al 2006 y aquí también salió la pareja ganadora de Janek Revilla y Diana Rodríguez, que hasta el día de hoy son muy populares. Y es una pena que se haya cancelado, porque se siguió con otro programa, porque Cuba siempre ha tenido programas de baile, pero ya no fue enfocado 100% al casino. Adalberto Álvarez siempre ha sido una persona que ha sido fiel defensora de la música y el baile cubano. Es decir, siempre trató de vender la música cubana como lo que es y nunca ha usado la palabra salsa. Entonces, él, cuando creó este programa, también creó la canción Para Bailar Casino, que la venía escuchando en Spotify. Si aún no la conocen, es muy famosa esa canción. Y tal vez fue el mejor intento de un cubano en tratar de rescatar el baile casino. Sin embargo, yo no creo que haya sido suficiente, porque también es un programa que solo se ha quedado en Cuba. Como ya les dije, pueden checar todos los videos en YouTube, solo pongan Para Bailar Casino programa y ahí van a ver bastantes videos de jóvenes, de médicos, de estudiantes, de todo el mundo participando en esta competencia. Un hecho muy muy lindo, pero no ha sido suficiente, creo, para rescatar el casino de la crisis en la que ahorita se encuentra. Entonces, chicos, este tal vez ha sido el video más corto hablando de la decadencia del casino. Ahora uno se preguntará, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Esta vez un tema que voy a hablar en otro video, cómo se puede rescatar el baile casino, sería una buena idea. Pero lo dejamos ahí. Voy a decir simplemente que hoy en día el casino ya no se baila como antes. Lo venden también bajo otro nombre, bajo la salsa cubana. Y es la responsabilidad de todos nosotros de informar al resto y decirle, oye, en verdad se baila así, en verdad no se dice salsa, se dice casino. Y lo pueden hacer tal vez a partir de este video o los videos anteriores que he hecho sobre la historia del baile casino. Muéstrenselo a sus amigos, a su familia, a sus conocidos, a su vecina, al perro, a todo el mundo, para que estemos más informados. Bueno, chicos, espero que les haya gustado toda esta miniserie de la historia del baile casino. Me ha costado bastante trabajo. Espero que puedan compartir no solo este video, sino también los anteriores con cualquier persona que tal vez esté interesada en saber más de los bailes populares cubanos. Y nada más, simplemente dejen un like, dejen en los comentarios si tienen alguna duda sobre algo. Más adelante voy a hacer más videos sobre la historia del baile casino, es decir, este no es el último, no se preocupen. Y bueno, no se olviden de suscribirse, de tocar la campanita de notificaciones. Y bueno, nos vemos para la próxima. Como dijo LRB, estoy más viejo que ayer, más joven que mañana. Nos vemos, bailadores.